¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Hace ya varios años que comenzamos a hacer en este canal magia con nuestras manitas, y esta ocasión será una magia preciosa, preciosa. Convertiremos esta madejita en esta cosa tan bella que están viendo aquí. Ya las presenté en mis redes sociales y les gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así es que hagamos magia juntas, amigas. Miren qué precioso nos quedó nuestro hombre de nieve, que de su tradicional vueltecita, vueltecita. Se ve súper, súper hermoso, amigas. Está bien grandote, mide 35 centímetros y se para solito. Fíjense que desde el año pasado veía yo los monos que venden en las tiendas de autoservicio, en los centros comerciales, esos monos de patas largas que se paran solitos, y quería yo hacer algo similar. Tal vez las patas no me quedaron tan largas, pero bueno, ya iremos mejorando ese aspecto, pero quedó precioso. Miren, vamos a pararlo aquí solito. Ahí está. Miren, ahí está parado solito, solito. Déjenme acomodarlo un poquitito más acá para que vean que está parado solito. Vean, no tiene nada, nada, nada aquí que lo sostenga. Solito con sus patitas se para a pesar del tamaño que tiene. Así es que yo les voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer para que se pare solito. Como ven, quedó hermosísimo, amigas. Está realizado de una sola pieza, no tiene costuras, así es que tiene muchos beneficios realizarlos. Y a pesar del tamaño que ustedes están viendo, se hace súper, súper rápido. Una vez más agradezco el apoyo que le han dado a este proyecto porque les gustó mucho, mucho, mucho. Miren qué bonita caída tienen sus bracitos, le lucen muy bonitos sus botoncitos, el sombrerito no se diga. Miren qué hermoso se le ve. Esa bufanda preciosa, preciosa. En el canal ya tenemos muchos, muchos proyectos navideños. Las invito a explorar el canal y van a encontrar cosas muy, muy hermosas, y más de uno de esos proyectos se van a enamorar, estoy segura de ello. No solo de los proyectos navideños, sino tenemos mucho contenido muy bonito para todos ustedes. Como siempre, las invito a suscribirse y dar like. Ayúdenme con eso, por favor. Son dos acciones muy, muy sencillas para ustedes, y a los creadores de contenido nos ayudan mucho, mucho en el crecimiento de nuestros canales. Hagan eso, por favor, es gratis, no tienen que pagar un solo peso. Agradezco también a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del nivel intermedio ya tienen varios días realizando a nuestro hermoso hombre de nieve. A continuación van a ver la lista de nuestros miembros. Antes de ver los materiales que vamos a necesitar para realizar a nuestro hombre de nieve, vamos a medirlo, ¿les parece? Voy a poner esta madejita en su cabecita para que podamos medirlo con más facilidad. Vean. Déjenme centrarlo muy bien para que lo vean en toda su belleza y en todo su esplendor.
Vamos a medirlo de la punta de la cabecita a la punta de los piecitos. Mide 36 centímetros, amigas. Yo les había dicho 35 y en realidad mide 36. Recuerden que la medida también tiene mucho que ver con el material con el que lo realicen. Muy bien. Todo el muñeco de nieve, todo completito, fue realizado con materiales de la marca Sinfonía. Sinfonía es una hilaza de algodón 100% mercerizada de altísima calidad. Es especial para realizar amigurumis, aunque ustedes lo pueden utilizar en cualquier proyecto que ustedes deseen. Es de 2 milímetros de grosor y consta de 6 hebras. Es información muy importante porque si en su localidad no consiguen marca Sinfonía, pues pueden conseguir una hilaza de un grosor similar y entonces les va a quedar del mismo tamaño o un tamaño muy parecido al que yo les estoy presentando. Recuerden, si utilizan una hilaza de un grosor mayor, el resultado final será un hombre de nieve más grande. Si utilizan, por el contrario, una hilaza de un grosor menor, el tamaño final de su hombre de nieve será más pequeño. Por favor, tomen todo esto en cuenta al momento de elegir los materiales con los que vayan a trabajar. También les recuerdo que nuestro hombre de nieve está articulado para que le ayude a sostenerse sin ningún problema. También tomen esto en cuenta porque si el tamaño final de su hombre de nieve es mayor o menor, tendrán que cortar el alambre dependiendo del tamaño final de su proyecto. Vamos a requerir en primer lugar el color granate. Es este rojo hermoso, yo le digo rojo Navidad porque pues se adecua mucho a los colores que se utilizan en esta época navideña. Con el color granate vamos a realizar las botas, estos detalles en rojo que tiene la parte alta de las botitas, la parte baja de su suéter, los guantes con también los detalles en rojo que llevan aquí arriba los guantes, el rojo de la bufanda y el sombrerito. El sombrerito tiene este detalle en color dorado aquí, pero prácticamente todo el gorrito va a ser en color granate. Vamos a requerir también el color blanco. Con el color blanco vamos a hacer esta parte de su cuerpo, las piernas y parte de su barriga. También algunos detalles aquí en la parte alta de las botas. Vamos a usar el blanco también para este detalle en la orilla del suéter de nuestro hombre de nieve. Vamos a utilizarlo aquí en el detalle de los guantes, en la bufanda, también las barbas y la carita va a ir también en color blanco. Requeriremos el verde hoja con el que hicimos el suéter, los detalles en verde aquí de las botitas, los detalles en verde de los guantecitos, la bufanda y la flor o más bien las hojas que tiene nuestro hombre de nieve en el sombrerito. Verde hoja, es un verde muy lindo. Vamos a requerir el color mandarina o cualquier color naranja que tengan ustedes a la mano con el que vamos a realizar la naricita de nuestro hombre de nieve. Vamos a requerir, como ya les dije antes, el color oro con el que vamos a hacer este detalle que tiene aquí arriba el hombre de nieve. Si no tienen ese color, en negro también podría quedar muy bonito o en el color que ustedes decidan, amigas. Echen a volar su imaginación. Y vamos a requerir el color negro para bordar esta hermosa sonrisa de nuestro hombre de nieve. En cuanto a hilazas, eso es todo, amigas, pero pues echen a volar su imaginación. Por ejemplo, yo le puse las barbitas en color blanco, pero si ustedes quieren ponérselas en verde o en rojo, se va a ver también muy bonito. Muy bien, ¿qué otros materiales vamos a necesitar para realizar este hermoso proyecto? Requeriremos un par de ojitos de seguridad del número 10 o de 10 milímetros con sus respectivas arandelas, que son esos brochecitos con los que ajustamos los ojitos detrás. Vamos a requerir un cascabel. Pueden ponerlo del tamaño que ustedes quieran, pero vamos a medir porque la verdad yo no lo medí. Entonces nos está midiendo, veamos.
Veamos, como un centímetro con 2 o 3 milímetros, unos 12 milímetros, miren. Ese es el tamaño que yo utilicé, pero repito, ustedes pueden ponerlo más grande si así lo desean. Vamos a requerir también relleno sintético. Va a ser mucho relleno, amigas, porque está bien gordo nuestro hombre de nieve. Y como ya les he dicho en muchas ocasiones, las que me siguen ya saben cuál es la recomendación. Rellenar perfectamente cada una de las partes que componen nuestros amigurumis. Deben de quedar bien duritos de todos lados, amigas, a menos que el diseñador o diseñadora les dé otra indicación. Miren aquí el cuerpo, el bracito, los piecitos, sobre todo bien relleno para que no tengan problemas y que se pueda sostener. Así es que bien rellenito, a menos, repito, que el diseñador o diseñadora les dé otra indicación. En este caso, el brazo no está relleno hasta arriba. Tenemos algunas vueltas sin relleno, vean. Para que el bracito tenga una caída muy natural y se vea muy bonito. Vean, aquí no tiene relleno. Y vean qué bonita caída logramos para este hombre de nieve. Así es que por favor, en esta ocasión, como es grande y gordo, vamos a requerir mucho relleno. Vamos a requerir también, amigas, un par de círculos plásticos como estos. Tienen un diámetro aproximado de 6 centímetros, miren. Esto nos va a ayudar a que nuestro hombre de nieve se sostenga. Esto va a ser principalmente esto, y la articulación van a hacer que nuestro hombre de nieve se sostenga sin ningún problema. Mientras más grueso sea el plástico, mejor. En algunas ocasiones alguna suscriptora me recomendó las tapas de crema. ¿Por qué? Porque están planitas. Si no está planito, es probable que no se pare. Así es que, por favor, tomen todos en cuenta. El círculo debe de ser lo más planito que les sea posible. Esta que les estoy mostrando es de un folder de plástico. Venden folders de cartón y también folders de plástico con su costilla y toda la cosa. Ahí es donde lo estoy usando. Yo lo puse doble y quise probar también con la tapa de un yogur que compré. Entonces, mientras más grueso esté, mejor. Así es que pongan 4 o 5, los que ustedes quieran, que quede bien gruesecito, amigas, para que lo sostenga perfectamente. Como les decía, nuestro hombre de nieve va articulado, entonces vamos a necesitar alambre galvanizado calibre 18 o algún calibre medianito que ustedes puedan conseguir. A mí me dijeron que el calibre 18 equivale al calibre mediano. No puede ser muy delgadito porque si no, no les va a servir, amigas. Por lo menos un medianito, pero muy delgadito, ¿no? Y si quieren regalárselo a un niño, a una niña, y no colocarle el alambre, está bien, no pasa nada, solo que no estoy muy segura de que se logre sostener solito. Y si les da miedo el alambre porque puede lastimar a los niños, omitan el alambre y sí pongan un soporte en el cuello para que sostenga bien la cabecita. Necesitaremos este tipo de pinzas para maniobrar nuestro alambre. Vamos a cortar algunas piezas y doblar. Requeriremos este tipo de cinta. Esta está como amarilla, hay una transparente, hay una cinta canela para forrar el alambre. Vamos a requerir también 3 botones del tamaño que ustedes quieran, amigas. Yo los puse en color rojo y los cosí con hilo blanco porque me gustó ese contraste, pero aquí pueden poner los botones del tamaño que ustedes quieran, del color que ustedes quieran. Estos botoncitos miden aproximadamente 1 centímetro con 2 milímetros. ¿Qué herramientas vamos a necesitar para realizar nuestro bello hombre de nieve?
vamos a requerir un crochet de 2.5 o adecuado al material con el que ustedes vayan a trabajar. Recordemos que debemos trabajar con un crochet un poquito más de lo que nos recomienda la etiqueta, ya que tratamos de que el tejido quede bien cerradito para que el relleno no se note y mucho menos que el relleno se vaya a salir. Por ejemplo, a mi marca Sinfonía me recomienda trabajar con un crochet de 3 milímetros. Yo estoy trabajando con crochet de 2.5. Entonces también tomen mucho en cuenta la tensión que ustedes ejercen al momento de tejer. Ustedes se van conociendo y van a ir viendo poco a poco con qué crochet trabajan más a gusto y es más adecuado. Pero generalmente es medio número más pequeño. Requeriremos un marcador de puntos, que puede ser un marcador plástico como este que están viendo en este momento, o una hebrita que contraste con el color con el que estén trabajando en ese momento. Es importante marcar el primer punto, ya que vamos a estar trabajando la mayor parte del proyecto en espiral, y si no marcamos el primer punto nos perderíamos fácilmente. Requeriremos una aguja lanera y en esta ocasión una agujita de esta que utilizamos comúnmente en casa. Con esta agujita vamos a coser los botones. Como ya habíamos visto anteriormente, vamos a necesitar un cascabelito para colocar al centro de las hojas, o si quieren colocar cualquier otra cosa, cualquier otro adorno está bien. Requeriremos tijeras y alfileres, y recuerden que vamos a necesitar las pinzas para manipular, para cortar y doblar el alambre. Amigas y amigos, eso es todo lo que vamos a necesitar. Les pido que vayan preparándose, porque antes de lo que se imaginan estaremos iniciando con la realización de este bellísimo proyecto. Como ya les había dicho, las invito a explorar mi canal. Tenemos mucho contenido navideño desde hace varios años, así es que exploren mi canal y van a encontrar muchas cosas hermosas, no solo de Navidad, y estoy segura que de más de un proyecto se van a enamorar y lo van a querer realizar. Así es que, amigas y amigos, hagamos magia con nuestras manitas aquí en Cometa Crochet.